Buenas noches a todos. Mi nombre es Marcos Carrillo Arias. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 10.781. El módulo es Juicio de Amparo. Como reto 2 tenemos la jurisprudencia. Mi asesor es la maestra Sonia Pérez Fuentes Sacramento. Lo que es la jurisprudencia, con 3 casos nos piden este reto. Veremos y analizaremos de acuerdo a los puntos que nos piden. En el caso 1, nos señala qué método de integración, de iteración, contradicción de criterios o presentes o obligatorios se utiliza para la creación de dicha jurisprudencia. Hablamos de lo que es el tesis. La primera, la facultad de la atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercer a efecto de integrar el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales, como vemos en el método de integración, usado el método por la retiración, como lo menciona el artículo 224 de la Ley de Amparo del Reglamento del artículo 103 y 107 de la Constitución. La jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustentan por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas. Por otro, en contrario, las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Como vemos, la jurisprudencia, reiteración de las salas de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establecen cuando se sustancian criterios en 3 sentencias no interrumpidas resueltas en diferentes sesiones por una mayoría de cuantas o menos 4 votos por otra contrario de cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Podemos ver las sentencias emitidas hasta el final por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso se identifican y se cumplen con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Pues sí, yo digo que sí. De acuerdo a esta, que se trata de la facultad de atracción, fue tomada de 5 votos y cumple con todos los requisitos de la mayoría de 4 votos, como lo marca el artículo 223 antes citado de la Ley de Amparo, de lo cual, como menciona este mismo artículo, las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen presentes obligatorios para todas las autoridades constitucionales, federación de las entidades federativas, cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión o serán obligatorias. Eso es lo que tenemos en el caso 1. En el caso 2 tenemos el sistema de justicia penal acusatoria oral contra el autor que ordena la citación de la investigación a la audiencia inicial es improcedente al juicio de amparo indirecto, de la cual tenemos que la jurisprudencia por contradicción que se regulan los artículos 225, 226 y 227 de la Ley de Amparo. Es por eso que se estima necesidad interrumpida de la jurisprudencia y como podemos ver en el artículo 228 de la misma ley, los tribunales no estarán obligatorios a seguir sus propias jurisprudencias. Sin embargo, para que puedan apartarse de ellas, deberán proporcionar argumentos suficientes, un criterio, en este caso, interrumpida la jurisprudencia y dejará de tener carácter obligatorio. Los tribunales
que se trata de estarán vinculados por sus propias jurisprudencias en los términos antes descritos de este artículo, incluso cuando estos se hayan emitido con otra integración distinta. Este caso se interrumpirá la jurisprudencia de que se estará vinculados por sus propias jurisprudencias. Cuando estos se hayan emitido por alguna con una integración distinta, entonces la audiencia inicial, el auto que se ordena, tarda al imputado a su celebración en acto fuera de juicio que no se ocasiona este perjuicio en su esfera de derecho, por lo que en su contra improcedente el juicio de amparo indirecto. Eso es lo que tenemos del caso 2. En el caso 3, la jurisprudencia, su aplicación no viola la garantía interrumpida de la ley. De acuerdo a los artículos 192, al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoría que dio la orden. Se le impondrá a su titular una multa con los términos señalados en esta ley, además que incurra a los mismos. Responsabilidades de la autoridad responsable. Tenemos como el presidente de la República no podrá ser considerado en ese momento una autoridad responsable o superior jerárquico. Y en el artículo 193, si la ejecutoría no queda cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procederán y remitirán a los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidades aunque dejen el cargo. Ese se considera incumplimiento al retraso por medio de evasivas. El retraso por medio de evasivas procedentes ilegales de la autoridad responsable o de cualquier otra que intervenga en el ámbito relativo al artículo 217 de la Ley de Amparo. Las jurisprudencias que establecen la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán obligatorias para todas las autoridades de la Federación y las entidades federativas, con excepción de la propia Corte de la Suprema Corte de la Nación. Será obligatoria en pleno, ninguna estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra, porque son distintas. La jurisprudencia que establece los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establecen los tribunales colegiados son el circuito y es obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de alguna persona. Como vemos, estos son los casos que tenemos 1, 2 y 3, que nos indican qué época del Seminario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el caso número 1 tenemos que fue en la 9ª época. En el caso número 2 tenemos que fue en la 10ª época. Y en el caso número 3 tenemos que fue en la 9ª época. Como conclusión, tenemos congruente al archivo de los considerados. Es importante en lo que es la utilidad
de la jurisprudencia en el conjunto de sentencias que tenemos en nuestro país, además de las resoluciones judiciales que se emiten en ese mismo sentido por los órganos judiciales, de un ordenamiento jurídico determinado, ya que tenemos que siempre tiene un valor fundamental como fuente de conocimiento del derecho positivo, con el cual se procura evitar que una misma situación jurídica sea interpretada en forma distinta por los tribunales. Esto se le conoce como el principio unificador unificado. Eso es lo que tenemos, que lo conocemos como ese tipo, y se entiende por jurisprudencia es la doctrina que establece como los órganos judiciales del Estado. Eso quiere decir que es una máxima autoridad. Deben de tener su misma jurisprudencia cada estado o cada municipio, depende la ley que tengamos. Se forma la jurisprudencia, se crea a través de una sentencia o sentencias que dictan los tribunales de justicia de la nación. Se trata de sentencias sobre casos reales que son sometidos ante dichos órganos y en el resolver los casos de la jurisprudencia. La jurisprudencia que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema de la Justicia de la Nación será obligatoria, pero no lo será la de ellas. Para el Pleno ninguno sala establecido obligatoria seguir la jurisprudencia de la otra. Es así como concluimos. Gracias. Buenas noches. Bendiciones para todos.